Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo podcast de nuestros dilemas y realidades. El día de hoy estoy yo, mi nombre es Byron Mazariegos y me encuentro con mi copresentadora Natalie Miranda. Y estamos muy felices porque estamos en un nuevo episodio, estamos compartiendo una vez más juntos nuevas experiencias con nuevas personas, y hoy tenemos a un pastor invitado que nos acompaña desde Santa Rosa. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Santi Hernández, soy el pastor distrital de Nueva Santa Rosa y es una bendición estar en esta ocasión con ustedes. Y muchas gracias por acompañarnos, de verdad que es un gran privilegio para nosotros que nos acompañe el día de hoy y nos sentimos muy felices porque vamos a aprender de este lindo tema que Byron, redobles, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre si en verdad necesito ir a la iglesia o no, porque muchas veces nosotros decimos, no, es que Dios me acompañe en donde sea que yo esté, entonces la iglesia no es tan necesaria porque ahí solo me critican. Entonces, si estás viviendo esta parte en tu vida, quédate porque este episodio va a estar muy bueno. Y si quieres descubrir si de verdad es tan importante ir a la iglesia o no, no te lo pierdas. Minuto a minuto. Bueno, empecemos. Listos. Pastor, si ir a la iglesia, nosotros tenemos claro que ir a la iglesia no nos salva. Uh-huh. Y que, o sea, que estar dentro de la iglesia, estar activamente ahí, no significa que vamos a ir al cielo con Jesús. Pero, ¿por qué entonces, si ir a la iglesia no nos salva, por qué es tan importante que nosotros nos congreguemos? Sí, según el Evangelio de Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Definitivamente, si bien cierto, la iglesia no me salva, sin embargo, el ir a la iglesia aumenta mi fe, aumenta mi vida espiritual y de forma muy natural también va con crecimiento a mi vida personal con Dios. O sea, es importante asistir, a que no me salva la iglesia, pero yo como cristiano debo saber que tengo un compromiso con el Señor para que mi vida esté bien ante el Señor. Claro. Más claro ni el agua. No, entonces, ya viste, es necesario ir a la iglesia porque aumenta tu fe espiritual. Sí, y es que cuando estamos dentro de la iglesia podemos... Yo me gozo a todos los sábados porque al escuchar, más que todo al cantar, siento como al alabar a Dios cantando podemos sentir gozo, de verdad. No es alegría, es un gozo dentro de nuestro corazón. No sé si a ustedes les ha pasado, pues. Sí, definitivamente, en los años que he estado dentro de la iglesia adventista, definitivamente me he dado cuenta que el asistir a la iglesia, al participar de la doxología, al participar de los momentos de oración hacia Dios, eleva mi consagración hacia Él. Todo ser humano necesita de Dios en algún momento. Y yo a faltar a la iglesia, yo me estoy perdiendo de bendiciones de Dios. O sea, es necesario ir a Dios. Porque de esa manera yo voy desarrollando una intimidad profunda con el Señor de compañía. Estoy desarrollando mi consagración con Él. Bueno. Pastor, entonces, si la iglesia es tan importante, porque es que poco a poco estamos viendo que hay menos jóvenes dentro de las iglesias, tal vez no solo dentro de la iglesia adventista, sino que es un común denominador, porque sí. A mí me pasa hoy en día que estoy en la universidad, yo voy a la U y muchos de mis amigos me siguen en mis redes sociales. Y por esto del podcast, yo muchas veces estoy subiendo que subimos un nuevo episodio, porque siempre hacemos la publicidad. Sí, tratamos, pero mire, pastor, cuando Byron le diga que es algo que le está sucediendo en la universidad, es que realmente lo está llevando en su propia piel. Claro. Sí, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa mayormente los estudiantes? De cierta manera, uno tiene que tomar decisiones sabias y prudentes. Cuando uno está en la universidad, normalmente uno se enfoca en los estudios, el aspecto académico. Claro, la presión muchas veces de las materias, la presión social dentro de la universidad, hacen o permiten que yo vaya alejándome del Señor. Uh-huh. Y entonces yo ya no ocupo mi tiempo para buscar a Dios, mayormente el sábado. Después de una semana de trajín dentro del estudio, una semana de faena académica, una semana de mucha consagración,
personal y me doy cuenta que tengo el día sábado libre y caigo en esa tentación. Es decir, los muchachos pueden caer en esa tentación de decir, bueno, no, tengo libre, tengo tareas, mejor voy a descansar. Puede decir, aunque aquí en mi casa voy a orar, no es lo mismo. Una cosa es orar en la casa, una cosa es leer la lección en la casa y otra cosa es ir a la iglesia, que ahí definitivamente yo me encuentro con el Señor de una forma personal. Pastor, es interesante lo que usted nos está diciendo, pero ¿cómo nosotros a través de la Biblia podemos comprobar de que no es un invento de nosotros de decir, miren, o sea, vayamos a la iglesia, reunámonos? O sea, ¿qué nos dice la Biblia respecto a eso? Sí, claro. En Salmo 46:1 Dios dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y encontramos una praxis, es decir, una aplicación en el aspecto personal. Yo puedo concentrarme en todos los detalles de mi vida, en el aspecto académico, hablando para los muchachos, ¿no? Pero yo también tengo que saber que Dios pide que yo me encuentre con Él, que yo tenga un espacio de oración hacia Él, que tenga una compañía con Él, que yo tenga una relación con Él. O sea, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para estudiar, pero sobre todo la prioridad que toda persona, todo joven, mayormente adventista, su prioridad es buscar al Señor en primer lugar. Byron, yo no sé si tú has escuchado o qué te han dicho tus compañeros, que eso era lo que ibas. Es que tenía que molestarte un poquito, si no, no contaba. Claro que sí. Por ejemplo, ayer me pasó, estábamos hablando con unos amigos y viene uno de ellos y dice, es que a mí no me gusta ir a la iglesia en los pueblos porque te dicen que te marcan mucho las normas, además dicen que los hermanos dicen una cosa en la iglesia y después hacen otra cosa. Entonces, estábamos hablando de que por qué era importante ir a la iglesia o por qué no, y él expresaba de que podía tener esa relación con Dios en su casa. Y no lo dudo, definitivamente no dudo que podamos tener una relación con Dios en nuestra casa. Y también expresaba de que se sentía muy bien. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerle, que yo quiero resolver el día de hoy, es, si creo tener una relación con Dios, o sea, si yo creo que estoy bien con Dios, ¿por qué me afectaría no ir a la iglesia? Sí. Todo ser humano puede llegar a pensar y creer que ama a Dios. Pero definitivamente la acción me lleva a tomar decisiones. Mayormente, si yo temo a Dios, amo a Dios, yo puedo buscar a Dios en todos lugares. Ya sea en la iglesia, ya sea en la casa, en el trabajo. Uno puede decir, no, en casa estoy bien, me siento cómodo, estoy tranquilo, aquí puedo leer la Biblia, puedo orar, puedo clamar a Dios, puedo depender de Él, pero no es lo mismo. En cambio, cuando uno toma la iniciativa de ir a la iglesia, la base fundamental que me inspira como cristianos, según Mateo, capítulo 6, versículos 7, 8, 9, leamos. Sí, claro, Mateo 6. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, encontramos un detalle interesante, fascinante, que dice la palabra del Señor. Versículo 6. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Y al orar no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Esto me hace recordar que orar es un espacio de tiempo con Dios. En mi cuarto, en mi casa. Pero cuando yo tomo la iniciativa de ir a la iglesia, a orar en grupo, a cantar a Dios en grupo, a buscar a Dios en la iglesia, marca la diferencia. ¿Por qué? Porque la iglesia es un lugar muy sagrado, donde Dios se manifiesta. Claro que en la iglesia es distinto que ir a una casa, a un cuarto, a adorar a Dios. En cambio, Dios estableció el templo, su iglesia, para que un grupo de personas vayan a tener un encuentro con Él. Sí. No, sí, ahorita que estábamos hablando de este tema, yo me recordé de algo que dice mi papá seguido. Y es que mi papá en Huehue ha tenido un poquito de roces con ciertos hermanos. Y como que disciplinan muy seguido a un hermano porque él tiene problemas con la bebida. Pero mi papá siempre dice, nosotros acabamos con las bebidas en general, con la Coca-Cola, nosotros acabamos a la iglesia. Nosotros no vamos a la iglesia a creernos perfectos, no, claro, ni mucho menos. Nosotros tenemos que ir a la iglesia porque el ver que hay más personas en el mismo sentir, en la misma búsqueda,
nosotros nos damos cuenta de que no estamos solos. Uno empieza a tener un poquito más de sentido en esa relación con Dios que uno llega a tener. Porque si voy a la iglesia a decir, no, es que yo soy perfecto, yo soy aquí, yo soy allá, nuestro crecimiento tarde o temprano se va a ver afectado, porque nosotros mismos nos vamos a creer esas mentiras. Sí, no, definitivamente, si nos ponemos a pensar, a analizar en honor a la verdad, ¿qué persona es perfecto? ¿Es perfecta? Nadie. Romanos 3 dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay ninguno que haga lo bueno. O sea, es una necesidad ir a la iglesia. La santidad no está en ese edificio de 4 paredes. La iglesia no es el templo, el tamaño del templo. La iglesia somos nosotros. Dentro de la iglesia buscamos a Dios, y cuando buscamos a Dios, en la presencia de Dios, Dios se manifiesta para bien en nuestras vidas. Muchas personas dicen, no, ¿para qué voy a la iglesia ya? Y aparte que de pronto pueden decir, no, ahí solo gente amargada. Así dicen muchas veces. Aburridos. Somos aburridos. Sí, no. Sí. Mayormente los jóvenes, no. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a la sociedad de jóvenes? Aburrido. ¿Para qué voy a ir al culto en la mañana sábado? Aburrido. Mejor me quedo en mi casa. Pongo no me cambio, no me baño, no me cepillo. Definitivamente, ¿no? Uno puede tornar todo ese ambiente ya algo aspecto secular, ¿no? Como una cuestión ya no cristocéntrica, ¿no? Uno puede distorsionar la santidad. Pastor, y con esto que nos decía, también nos ha pasado, pues, de que dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia si la Biblia dice donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo? Sí, claro, pero claro. Dios lo mencionó en el Nuevo Testamento con relación a la forma que todo ser humano puede adorar a Dios. Sí, claro, o sea, no estoy diciendo que es malo adorar en la iglesia. O sea, en la casa, es bien, es bueno. Pero Dios estableció desde un inicio su santuario, su templo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios dejó una iglesia, un lugar especial para que todo ser humano pueda tener un encuentro muy personal con el Señor. Sí, a mí me parece muy interesante la iglesia en sí, porque hay un espacio para todos. Claro. Todos tienen un lugar. Todos tienen un lugar y tenés la oportunidad de, así como en el colegio, tenés clase de primaria, tenés clase de matemática, tenés cualquier tipo de clase. Lo mismo está en la iglesia, o sea, vamos a la iglesia para aprender de Dios. Y al congregarnos todos juntos, por ejemplo, en mi casa me puedo congregar con mi familia, con mis hermanos, pero el día especial, que es el día para ir a la iglesia, yo puedo congregarme con mis amigos. Claro. Y de lo que ellos están pasando, en nuestro lenguaje, estudiar la Biblia. A pesar de que todos tenemos el mismo lenguaje cristiano que a través del Espíritu Santo, pero como personas atravesamos diferentes circunstancias. Entonces, el versículo que puede ser especial para una pareja en ese momento, no es especial para un joven en ese momento. Sí, definitivamente. Hablando de eso, disculpe que le interrumpa, cada vez que uno participa de algún programa de la iglesia, dentro de la liturgia de la iglesia hay varios aspectos. Hay cantos, hay estudio de la lección, hay un sermón. Y definitivamente Dios utiliza a las personas para poder dar un mensaje especial para una persona especial en un momento determinado. No un sermón es para la misma persona. Un sermón puede ser la diferencia. Un canto puede ser la diferencia. Un momento de oración puede ser la diferencia para la persona que va a la iglesia. Y las personas que se quedan en casa pueden perder esas bendiciones de escuchar un canto, escuchar una oración que puede llevar al Señor, tener un encuentro con Él, o de pronto perder la bendición de un sermón que puede llenar, saciar el vacío del corazón que muchas veces uno tiene como persona. Y yo creo que yo, continuando con esto, porque la verdad me intriga mucho el tema. Sí, claro. Y yo también he escuchado desde la pandemia que hay personas que dicen de que me puedo quedar en mi casa viendo el culto. Sí, claro. Porque es lo mismo, pues. O sea, yo estoy participando, estoy aprendiendo, el sermón me está llegando, la música me está llegando. Puedo comentar por Facebook o por YouTube y los comentarios van a llegar a la iglesia. Sí, pero no es lo mismo. Fíjense, estos últimos 3 años he estado en 3 diferentes lugares, en 3 campos locales distintos de la iglesia adventista,
Estaba en la misión Altiplano, la misión Sur, y ahorita estoy en la asociación metropolitana. Desde la pandemia me he dado cuenta que el nivel espiritual de la iglesia ha bajado bastante. La presencia de los hermanos en la iglesia, mayormente los jóvenes, ya no es la misma. Si bien es cierto, la pandemia cambió muchas cosas, aspecto social, económico, financiero, de salud, ¿no es cierto? También afectó el aspecto espiritual. Muchos jóvenes hoy en día también dicen, si yo recibo clases por Zoom, si yo recibo clases por Meet, si yo recibo clases por línea, online, ¿no es cierto? ¿Por qué no adorar a Dios en línea? ¿Por qué no conectarme viendo mi computadora, mi laptop o mi celular y ver el culto? Pero no es lo mismo, fíjate, no es lo mismo, fíjense, no es lo mismo. Nunca se va a tener un encuentro con Dios, nunca va a experimentar la persona detrás de una pantalla que estar en el mismo templo buscando al Señor. No, nunca lo va a hacer lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Pastor, y ahorita que estaba comentando eso de que hay menos jóvenes, menos juventud dentro de la iglesia, no sé si tiene algún consejo para nosotros, para que podamos atraer a nuestros amigos, porque hay muchas personas a las que, por ejemplo, se salen de la iglesia porque en cierto tiempo determinado los papás eran como que tenés que ir a la iglesia a tal hora y lo miraban como un martirio. Y una vez tuvieron la oportunidad de irse, se fueron. Me cumplieron los 18 años de edad, claro. Los hombres se van de la iglesia, siguen viviendo en la casa, pero ya dicen, yo estoy viviendo mi vida. O con mis amigos, ¿cómo yo puedo hacerles esa invitación para que también sea un poquito más atractiva? Sí, definitivamente, hablando a nivel de iglesia adventista, las directivas de Sociedad Jóvenes, y tanto como los uniformados, los clubes, ambos departamentos de la iglesia pueden armar un trabajo muy especial hoy en día para poder retener e ir a buscar a los muchachos que se han ido. Porque definitivamente cada persona tiene prioridades según las circunstancias que viven. Muchos jóvenes de la iglesia adventista que algún momento estuvieron dentro de la iglesia participando activamente, desarrollando ciertas actitudes espirituales, cierto liderazgo, ciertos detalles con su vida dentro de la iglesia, hoy ya no están. Pero uno tiene que hacer un estudio, analizar por qué ya no están. Y para eso la estrategia más importante es ir a buscarlos como jóvenes. Tomarse el tiempo como directiva, tomarse el tiempo a orar por ellos, pero también actuar. No solamente orar, sino que ir a buscarlos. Tomar la iniciativa de ir a buscarlos, invitarlos a algún evento importante, puede ser ya sea sociales, ya puede ser una tarde de talentos, e involucrarlos una vez más, ir a buscarlos. Como dijo el Señor, haciendo una aplicación importante con relación a la forma de buscar a los muchachos, buscar a los perdidos de Israel. Y aquí una praxis que podemos tomar en cuenta, buscar a los que algún momento estuvieron en la iglesia y volver a traerlos, pero hay que ir a traerlos. No esperar que pase el tiempo, nunca van a llegar. Mayormente, muchos también ya no van a la iglesia por problemas de la iglesia, ¿no? A veces hay aspectos que perjudican, a veces un mal testimonio, algún problema personal. A veces dentro de la iglesia lamentablemente surge lo que es la disensión, problemas dentro de la misma feligresía. Hay que hacer un estudio y buscar la forma de llamar a los muchachos. Sí, con eso que decía de una mala experiencia que han vivido dentro de la iglesia, yo creo que muchos hemos escuchado diferentes casos. Yo tengo uno muy cercano y esta persona iba a la iglesia y en un momento se empezó a sentir presionado por hacer cosas, porque tenía que ir a escuela sabática, porque tenía que dar clases de niños, porque tenía que aquí, tenía que allá. Y hermanos de la iglesia estaban constantemente detrás. Entonces un día vino y colapsó y dijo, no más, ¿por qué me están diciendo esto? ¿Y por qué me están criticando que llego tarde? ¿Por qué me están diciendo aquí? ¿Por qué me están diciendo allá? Si al final ustedes son más pecadores que yo. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Claro. Y así como hay muchísimos más casos. Sí, o sea, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Cada joven, cada señorita pasa por sus procesos en la adolescencia, preadulto. Una cosa lo que yo pienso, una cosa que ya sea la Junta de Iglesia, la Comisión de Nombramientos vea, y otra cosa lo que el joven o señorita está viviendo. Hay momentos que de pronto hay problemas en casa, no pensamos eso.
Uno de pronto dice, se fue. Uno no sabe qué problema está pasando él, o ella, o ellos, mejor dicho, si hablamos en plural, uno no sabe qué problemas pueden estar pasando a los muchachos porque ellos ya no van a la iglesia. O sea, hay un montón de factores por qué ellos ya no van a la iglesia. A veces problemas en la casa, problemas de noviazgo, las malas amistades, la presión social en el colegio o en la universidad. Yo he tenido un montón de amigos que en algún momento compartimos dentro de la iglesia adventista y lamentablemente ya no están. Sí. Se perdieron por lo mismo, que en algún momento tuvieron problemas en casa o en el aspecto académico en estudio. Pastor, y cuando suceden estos casos, ¿cómo puede esa persona o cómo le podemos hacer entender que cuando vamos a la iglesia vamos en busca de una mejor relación con Dios y no por las personas que están dentro de la iglesia? Sí, para eso se tiene que realizar mucha oración e ir con la persona, mostrarle amor, afecto y de mencionarle, decirle que en la iglesia hay personas imperfectas, que la iglesia es un grupo de personas pecadoras y que uno no tiene que poner la mirada en la persona, en los seres humanos o en la misma familia. Uno tiene que poner la mirada por fe en Cristo Jesús. Y si yo animo a la persona, busco la manera de atraerlo con amistad, con cariño, puede volver, porque sí pueden volver, pero tiene que haber un trabajo muy personal para buscar a esos muchachos. Yo creo que esta es una de las preguntas o una de las razones por las que más atacan, y muchos amigos me han hecho esa pregunta de ¿por qué vas a la iglesia si van personas más pecadoras que yo? Pues claro. Y entonces yo trato de explicarles y les digo, es que la iglesia es como un hospital. Tú vas al hospital porque estás enfermo. Para hacerte chequeos. Hacerte chequeos, pero vas a hacerte chequeos a un laboratorio, pero al hospital vas porque de verdad estás enfermo. Igual nosotros vamos a la iglesia porque reconocemos de que somos pecadores, que estamos mal. Entonces, con lo que usted decía, tenemos que ser conscientes de que en la iglesia no vamos a encontrar personas perfectas. No. Vamos a encontrar personas igual o incluso peor que nosotros, pero que están haciendo una lucha por Dios. Sí. Y que estamos reconociendo en nuestro ser de que solos no podemos y que necesitamos a Dios. Y la verdad creo que es una manera en la que he logrado que mis amigos tengan empatía con los comentarios que hacen respecto a la iglesia, porque es muy atacada hoy en día. Oh, sí. Y tantas personas, bueno, Satanás nos ha hecho pensar de que en la iglesia vamos a encontrar solo perfección, y la perfección únicamente la encontramos en Dios. Sí, quiero mencionar este detalle importante. Tanto como los jóvenes, como los líderes, como los adultos, tenemos que tomar muy en cuenta que uno tiene que tener un equilibrio dentro de la iglesia. Tiene que haber un equilibrio espiritual. Uno como adulto tiene que darle una oportunidad a los muchachos de desarrollar su vida, desarrollar las cualidades espirituales. Jóvenes son jóvenes, en algún momento se van a equivocar. En algún momento, a veces como líderes, tachamos a la persona. A veces los juzgamos por las cosas que hacen, algún error, algún detalle que ha pasado, ¿no es cierto? Entonces uno, en lugar de ayudarle para que estén dentro de la iglesia, uno mismo se encarga a veces de sacarlo. Uno se fija en los errores de los jóvenes, pero después volver a traerlos cuesta. Entonces yo llamado también para adultos, o sea, para la iglesia, los líderes dentro de la iglesia, ¿no? Que uno tiene que tomar muy en cuenta que uno tiene que amar a los jóvenes, porque los jóvenes son jóvenes, en algún momento se van a equivocar. Si yo me centro en sus errores, si yo me centro en sus debilidades, si yo me centro en su carácter, en su personalidad, porque cada persona es distinto, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Sí, claro. Si yo me centro en eso y yo creo que soy mejor que ellos y yo los hago de menos a un lado, no los tomo en cuenta, el resultado va a ser que se van a ir de la iglesia. Entonces uno tiene que tener cierto equilibrio espiritual y a los muchachos decirles, bueno, hay que empezar de cero, uno puede mejorar su vida espiritual con Dios. Sí, yo creo que también con esto que usted decía, debemos de tener cuidado. Si nosotros estamos yendo a la iglesia, debemos de tener cuidado en cómo actuamos dentro de la iglesia. Oh, sí. Porque
tanto nuestro comportamiento puede servir de ejemplo para decir, esta persona es una persona que de verdad tiene a Cristo en su corazón, pero también puede servir de mal testimonio de decir, no, es que ese viene, pero solo porque viene. O afuera de la iglesia nos pueden tachar como que, esta persona es diferente, muy posiblemente por su religión, o aquel nada más va a la iglesia de adorno. Hay un detalle. Tal vez va a sonar un poco duro lo que voy a decir, pero es la verdad. Muchos de los cristianos, muchos de los adventistas, lamentablemente nosotros a veces no somos auténticos en la vida espiritual. No somos auténticos con relación dentro de la iglesia. Muchas veces somos una cosa en la iglesia, pero fuera de la iglesia somos otra cosa. Y más encima juzgamos y criticamos los errores de los demás. Uno como cristiano tiene que ser equilibrado. Uno tiene que saber que uno es humano, ¿no? Y estar consciente de que mis acciones van a determinar lo que van a pensar las personas de mí. O sea, no hay un medidor, no hay algo que diga, sí, él sí es consagrado, ella sí es consagrada, ese joven sí es diferente. No. Es una cuestión que tiene que ser una forma natural. Tiene que ser natural. Mi vida espiritual tiene que ser una forma natural. Yo depender de Dios, ser auténtico con Dios, y de esa manera yo puedo determinar que yo soy un verdadero cristiano, pero no que me lo digan las personas, tampoco esperando que los de afuera digan, sí, él sí es un gran cristiano, es un gran joven. No hay que esperar eso. Lo que importa es lo que Dios piensa de mí, pero mis acciones también tienen que tener consecuencias positivas. Sí, pero pastor, si en algún momento creo que hemos sido mal testimonio para una persona o hemos tratado mal a una persona dentro de la iglesia, creo que este es un buen momento de, si tú que estás ahí te sentiste mal, te trataron mal en la iglesia y esa es una de las razones por las que ya no asistes, en nombre de nosotros te queremos pedir perdón si la iglesia te hizo daño y por esa razón tú has decidido pues ya no estar y congregarte en un lugar para compartir de Dios. Y también te invitamos a que puedas regresar a la iglesia. Te invitamos porque es un espacio en donde podemos compartir del amor de Dios y juntos crecer. A veces no le tomamos la verdadera importancia de ir a la iglesia, pero congregarnos todos juntos y esperar la venida de Jesús juntos como hermanos, de verdad que es un gran privilegio. Pastor. Muchas gracias por todos sus consejos. La verdad fue muy ameno este episodio. Esperamos que así como nosotros la hayamos sentido, la haya sentido nuestra audiencia. Y entonces, si no nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos en la Canaán Celestial. Amén.